Hola, en este video vengo a hablarles de los mitos. Aquí vamos a ver a través de ejemplos qué son, qué características tienen y los tipos de mitos con los que nos podemos encontrar. Los mitos son narraciones tradicionales y sagradas que utilizaban los pueblos antiguos cuando querían explicar el origen del universo, de los fenómenos naturales, de los seres vivos o de la creación del mundo. Y lo hacían a través de historias fantásticas o maravillosas que tenían como protagonistas a seres mágicos o sobrenaturales como dioses, semidioses, héroes y monstruos. Transmisión oral y escrita. En un comienzo, los mitos eran relatos que se transmitían de forma oral entre las personas que pertenecían a algún pueblo o comunidad, y con el paso del tiempo se fueron transmitiendo de generación en generación, sufriendo algunas transformaciones. Por ejemplo, como la de cambiar alguna parte de la historia o el nombre de alguno de sus personajes. Y es a raíz de estos cambios que hoy en día se pueden descubrir diferentes versiones de mitos que también podemos encontrar de forma escrita. Tiempo y lugar indefinido. Los mitos nos cuentan historias que suceden en tiempos y lugares sagrados que se encuentran fuera de nuestra realidad y fuera de un momento histórico concreto, ya que generalmente ocurren en épocas muy lejanas y anteriores a la creación del mundo y de las cosas. Los mitos son considerados como relatos fantásticos porque surgen de la imaginación de las personas. En estas historias, por lo general, se presentan seres extraordinarios que realizan acciones que ningún otro ser en la Tierra ha realizado antes, como actos prodigiosos y maravillosos de dioses o héroes. Son relatos que se consideran verdaderos y sagrados. Como vimos antes, los mitos son considerados como relatos fantásticos. Sin embargo, para los pueblos antiguos, estos relatos se consideraban como verdaderos, porque les permitía resolver misterios que en aquel entonces no se comprendían o la ciencia aún no lo podía explicar. Y para esto utilizaban a dioses o seres supremos que formaban parte de sus creencias religiosas, de modo que cada pueblo ponía su fe en estos relatos y los consideraba sagrados. Función. Los mitos pueden cumplir muchas funciones, pero en general se destaca la función de explicar el origen de algo que no se conoce o que resulta extraño y misterioso, como la creación del universo, del mundo o de los dioses, pero de una manera más fácil de comprender para las culturas o pueblos que los relatan. También en los mitos se destaca la función de organizar y dirigir a las sociedades, ya que en estos relatos se entregaban normas, reglas o conductas que las personas debían seguir, lo que permitía justificar y explicar por qué algunas situaciones eran de determinada manera y no de otra, y qué castigos se recibían si no se cumplían estas normas. Y otra función importante es que intentan demostrarnos qué es el bien y qué es el mal mediante relatos que nos hablan acerca de fuerzas que se contraponen y que son parte de la vida, como la luz y la oscuridad o la vida y la muerte, los cuales suelen estar cargados de muchas enseñanzas, cautivando a los que las escuchan. Los mitos cosmogónicos se encargan de explicarnos el origen del universo y la formación del mundo, mediante historias que ocurren en tiempos donde nuestro planeta aún no se formaba y los elementos que se necesitaban para formarlo se encontraban desordenados o en un estado de caos, por lo que aparecen también personajes sobrenaturales o dioses quienes son los encargados de ordenar las cosas y crear la vida. Un ejemplo de estos mitos lo encontramos en la cultura china con el mito de Pangu y la creación del mundo, en donde se cuenta que al principio el universo era un oscuro caos en forma de huevo. De esta masa oscura nace Pangu, la primera criatura del universo que al romper el huevo decide poner en orden todo el caos que veía, creando la tierra del yin y el cielo del yang que sostuvo durante mucho tiempo. Y luego, al morir, su cuerpo se transformó en el mundo que hoy conocemos.
Los mitos teogónicos son aquellos que nos cuentan cómo nacen los dioses y las características que tenían, siendo común que se presenten dioses humanizados parecidos a las personas a través de historias que se relacionan a los mitos cosmogónicos, porque junto a la creación del mundo aparece la primera generación de dioses que lo forman. Un ejemplo de mito teogónico es el mito de Osiris, perteneciente a la cultura egipcia, en el que se cuenta cómo nace Horus, dios del cielo, del universo, de la guerra y de la caza, hijo del dios y rey Osiris y de la diosa y reina Isis, el que nace a partir de la resurrección de su padre Osiris tras haber sido asesinado por su hermano Set. Los mitos antropogónicos son aquellos que explican el origen de los seres humanos y la forma en que llegaron al mundo, siendo mitos que se presentan en diferentes culturas y civilizaciones antiguas. Por ejemplo, dentro de la cultura maya, en el Popol Vuh, su libro sagrado, se cuenta que en un principio los creadores y otras divinidades más querían crear seres humanos con corazones y mentes para cumplir con algunos deberes, pero en sus primeros intentos fracasaron, hasta que finalmente logran su propósito y crean al hombre a partir del maíz, siendo esta la humanidad que ahora habita la Tierra. Los mitos etiológicos nos explican el origen o la causa de determinados fenómenos naturales o elementos del mundo físico que van desde cosas muy simples o cotidianas como la lluvia, el fuego, las plantas y animales, hasta relámpagos o cataclismos que podrían ser más difíciles de comprender. Por lo general se relacionan tanto los mitos cosmogónicos como los antropogónicos, puesto que en muchas ocasiones en la creación de un ser o de una cosa actúan seres sobrenaturales o seres humanos. Un ejemplo se demuestra con el mito griego de Apolo y Dafne, que habla sobre el origen del árbol del laurel, en el cual se cuenta que Apolo, dios de las artes y de la música, perseguía por todas partes a la ninfa Dafne, ya que estaba muy enamorado de ella. Pero Dafne, en su desesperación y aburrida de ser perseguida por Apolo, le pide ayuda a su padre Peneo, dios del río, transformándola en laurel, un árbol que desde ese momento nace y se vuelve sagrado para Apolo. Los mitos fundacionales son aquellas historias sobrenaturales que tratan de explicarnos la creación o fundación de ciertos pueblos, ciudades, países o imperios para cumplir con algún propósito de los dioses. Un ejemplo de estos mitos lo encontramos en la mitología romana con la famosa historia de Rómulo y Remo, en la que se cuenta que estos dos hermanos gemelos, descendientes de Eneas, fueron enviados a un río donde una loba los encuentra y los cría. Con el tiempo, estos hermanos crecieron y decidieron fundar una ciudad donde la loba los había encontrado, pero como no se ponían de acuerdo en los límites de esa ciudad, Rómulo decide marcar su territorio, amenazando con quitarle la vida a quien se atreviera a cruzarlo. Remo, enojado, cruzó desafiante, por lo que Rómulo, cumpliendo con su amenaza, le quita la vida a su hermano. Así fue entonces como Rómulo toma el poder, convirtiéndose en el primer rey de Roma y su fundador. Los mitos morales se encargan de relatarnos el origen del bien y del mal y además nos explican cómo es la manera correcta de comportarse y cuáles son las consecuencias si no te comportas correctamente. Un ejemplo de mitos morales lo encontramos en el mito de Ícaro y Dédalo de la mitología griega, en el que se cuenta que buscando escapar del laberinto de Creta, Dédalo fabrica unas alas con plumas y cera para que tanto él como su hijo Ícaro pudieran escapar volando. Sin embargo, le advierte a Ícaro que se mantenga lejos del sol, ya que sus alas se pueden derretir. Pero Ícaro, desobediente y ambicioso, no pudo evitar ir hacia la luz y terminó cayendo al vacío.
Los mitos escatológicos nos explican cuándo y cómo se acabará el universo o el mundo, o cuál será el fin de alguna cultura. Es decir, nos hablan del fin de un ciclo o de la vida que se relaciona con supuestas catástrofes que están por venir y que son provocadas por los dioses o héroes mortales que viajaban bajo tierra. En estos relatos se habla de la esperanza de un nuevo mundo, con personajes buenos que buscan castigar a los malos según sean las creencias de una cultura. Por ejemplo, dentro de la mitología nórdica, la destrucción del mundo es conocida como Ragnarok, que significa destino de los dioses. En el Ragnarok se relata cómo todos los mundos que son sostenidos por el árbol Yggdrasil entran en conflicto, dividiéndose en bandos. Por un lado estaban los Asir, liderados por el poderoso Odín, y por otra parte los gigantes de fuego, liderados por Loki y Sur. En este combate se dice que no solo los dioses, gigantes y monstruos morirían, sino que casi todo el universo será destruido.